Buenas noches, estimados televidentes, estimados amigos. En el programa de hoy vamos a continuar lo que estuvimos viendo en el programa anterior, o sea, la situación en el Medio Oriente y relacionado específicamente a la situación o el diferendo entre Estados Unidos y Irán, la situación que ha ocurrido específicamente después del asesinato del general Soleimani o Qasem Soleimani. Al respecto, hay que señalar que, y esto se nos quedaba del programa anterior, que Soleimani es realmente una figura, o fue una figura importante en la historia de Irán, y así va a quedar, evidentemente, a pesar de su asesinato. O sea, su asesinato lo ha hecho un mártir, lo ha hecho una figura de una connotación incluso religiosa para los musulmanes chiitas iraníes, que en su religión chiita duodecimana tienen un punto clave en la intención del martirio. O sea, es un mártir, es asesinado por los infieles, en este caso los Estados Unidos. Hay que señalar que Soleimani es una figura que entra, digamos, a la palestra nacional e internacional por su participación militar después de la Revolución Islámica Chiita de 1979. O sea, antes de ese momento era un joven, digamos, normal, no tenía ninguna connotación. La revolución es la que hace que él y otros muchos jóvenes de esa generación iraní entren en el ejército iraní, específicamente en el momento en que se iniciaba la guerra entre Irak, el Irak de Saddam Hussein y el Irán de Ruhollah Khomeini. Hace una larga trayectoria militar. Esa trayectoria militar lo lleva a ser parte de los guardianes de la revolución, los pacharanes, y es a la vez, después de esa carrera militar, que cuando es nombrado general, que lo hacen jefe de la llamada Fuerza Quds. ¿Qué cosa es esa Fuerza Quds? Digamos que es una especie de grupo de tarea de élite, especialistas en temas de inteligencia, contrainteligencia, incluso influencia en toda o relacionado con la revolución iraní o motivado para de una u otra manera transmitir los ideales de la revolución iraní y a la vez el pensamiento chiita no solo a la región del Medio Oriente, sino a toda la región del mundo. Esto nos dice, evidentemente, la importancia del general Soleimani, pero a la vez nos está dejando claro que esa propaganda occidental de que Soleimani era el segundo hombre prácticamente de la revolución islámica es algo que se aleja de la realidad, no es totalmente cierto. No quiere decir que no fuera una persona importante, lo era, una persona muy importante, sobre todo porque mediáticamente los medios occidentales, específicamente los grandes oligopolios mediáticos estadounidenses, lo hicieron una figura como que representaba los intereses de Irán en la región del Medio Oriente, una figura lógicamente negativa, porque siempre su actuación va o fue opuesta a la actuación o los intereses que ha defendido Estados Unidos en el área, intereses normalmente hegemónicos, o sea, intereses donde Estados Unidos ha, después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente después de los años 50, predominado en esta área, y es en este momento en que, digamos que ese papel estadounidense empieza a resquebrajarse. En ese resquebrajamiento del poderío estadounidense en el Medio Oriente es que la figura de Qasem Soleimani se hace, digamos, posiblemente más visible desde el punto de vista mediático. Es el hombre que de una u otra manera coordinó las acciones y la formación de las milicias chiitas en Irak, milicias chiitas que han combatido la presencia estadounidense y que a la vez combatieron directamente la creación del Estado Islámico que, como sabemos, se conformó en los territorios específicamente de Siria e Irak,
llegó a ocupar importantísimos territorios en Irak, y es ahí donde la figura de Soleimani se hace extremadamente visible. Es el que aparece como el organizador de esas milicias. Hay que señalar que una sola persona no puede ser organizador de todas las milicias. Tras de él hay evidentemente un aparato importante, ese aparato denominado Fuerza Quds, donde hubo un digamos, apoyo militar, apoyo logístico, apoyo en información de inteligencia a esos grupos que, junto con el ejército iraquí y apoyados por la aviación de los países occidentales, específicamente la aviación estadounidense, empezaron a atacar al Estado Islámico en Irak y lo empezaron a hacer retroceder hasta prácticamente su total eliminación, por lo menos su derrota, para muchos momentánea. Habría que ver qué es lo que nos depara el futuro, pero en definitiva fue una derrota. Destacamos es la actuación que tuvo Qasem Soleimani en Irak, en la parte del Estado Islámico que tenía digamos, territorio en lo que es la República Iraquí después de la caída de Saddam Hussein. Esto también es importante señalarlo porque en Siria no fue así. No quiere decir que Qasem Soleimani no haya tenido también una participación importante en Siria, pero conocemos que la actuación de el ejército ruso, a partir de la ofensiva que lanza el ejército ruso en el principios del 2018, es la que, junto con el gran despliegue terrestre de las fuerzas del ejército árabe sirio, son los que van finalmente a derrotar al Estado Islámico en Siria. Repito, ¿hay participación de Soleimani? Sí la hay, sobre todo coordinando las acciones de Irán en el territorio, acciones que siempre fueron coordinadas con el gobierno sirio, con el gobierno de Bashar al-Assad, acciones que en Irak habían sido coordinadas también con el gobierno iraquí, en aquel momento el gobierno de al-Maliki, un iraquí chiita, entonces primer ministro de la República, repito, chiita iraquí, que nace después de la caída de Saddam Hussein, o sea, coordinando con dos gobiernos, digamos, constitucionalmente establecidos. Es también importante la relación que tuvo Soleimani con las fuerzas de las milicias de Hezbollah libanesa, chiitas también, chiitas en el Líbano, que son la principal minoría en el Líbano, país con características muy sui generis, pero donde los chiitas son la principal minoría. Repito, la principal minoría no quiere decir que sean la mayoría, sino que es un país formado por diferentes minorías religiosas, confesionales, y los chiitas son, desde el punto de vista numérico, la mayoría, dividido en dos grandes partidos en el Líbano, en este caso el partido Amal y el partido de Hezbollah, que es el que tuvo la relación directa con Soleimani, también con Bashar al-Assad en Siria, y donde estas milicias participaron también, milicias libanesas, en la derrota del Estado Islámico en Siria. Esta actuación de Soleimani, evidentemente extremadamente importante, nos lleva a, o lo llevó evidentemente a que su actuación fuera no vista con buen agrado por los Estados Unidos y el Occidente, específicamente Estados Unidos que junto con Israel ha sido acusado de haber incluso sido los principales promotores de la creación del Estado Islámico, de haber ayudado al Estado Islámico en la política estadounidense, la política estadounidense hacia el Medio Oriente. Esto es algo que no es la primera vez que ocurre. La política pragmática de Estados Unidos contra sus enemigos casi siempre busca una solución, pero una solución casi siempre inmediata, una solución inmediata que casi nunca analiza las consecuencias posteriores que pueda tener
su accionar. Es el caso de Saddam Hussein, al cual Estados Unidos armó en contra de Irán y después se viró contra los Estados Unidos. Es la creación de una especie de monstruo. Estados Unidos crea monstruos que después se viran contra Estados Unidos. Es el caso de Osama Bin Laden y los talibanes, y es el caso también del Estado Islámico, incluso de la figura de él, supuestamente asesinado al-Baghdadi en Siria, asesinado por las fuerzas estadounidenses, que incluso hay informaciones mediáticas que hablan de que al-Baghdadi, el que fuera autoproclamado califa del Estado Islámico, se había entrenado o había sido entrenado por el Mossad y había tenido relaciones estrechas con los Estados Unidos. Lo cierto es que en todo este entramado, muchas veces realmente difícil de discernir, difícil de comprender, la figura de Soleimani se convirtió en un oponente importante a la política estadounidense y posiblemente la figura, digamos, más visible en esta oposición a la política estadounidense en el área. Es por esto que igual empiezan a trascender informaciones en medios estadounidenses que nos hablan de que su asesinato había sido autorizado por el presidente estadounidense Donald Trump 7 meses antes, y el punto que había puesto para su asesinato, como digamos una especie de raya roja, era que muriera algún estadounidense. En este caso hubo un muerto estadounidense, un contratista siempre entre comillas, es eufemísticamente la forma en que se le llama a los mercenarios estadounidenses en el área, igual que a otros mercenarios de otros países, contratistas. Es muerto, y es el momento en que se da la orden de el asesinato de Qasem Soleimani, que, como conocemos, fue muerto por drones estadounidenses que lanzaron misiles que acabaron con su vida prácticamente en la salida o en una de las salidas del aeropuerto internacional de Bagdad. Hasta aquí esta primera parte, continuamos más tarde. Gracias. Continuando la parte anterior, es asesinado Qasem Soleimani, digamos desde el punto de vista mediático. Lo primero que aparece en los medios estadounidenses es que, incluso a partir de informaciones del Departamento de Defensa, es que la operación había sido dirigida por el propio presidente estadounidense. Algo que evidentemente tiene que ver con las características propias del presidente actual o el actual inquilino de la Casa Blanca, de casi siempre tratar de tener un papel protagónico en hechos que él considera que le van a favorecer desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de sus votantes en los Estados Unidos. Este asesinato trae una gran, digamos, una connotación, primero al interior de Irak, pues es asesinado en Irak. Qasem Soleimani, según el propio gobierno iraquí, lo había invitado porque el gobierno iraquí estaba mediando entre Irán y Arabia Saudita para resolver las diferencias entre las dos principales potencias regionales del área, Arabia Saudita e Irán. Estaba también, o se supone que podría estar mediando también relacionado a los conflictos entre la política exterior iraní y los Estados Unidos. Recordemos incluso que meses antes, en el estrecho de Hormuz, habían sido grandes petroleros, habían sido blanco de ataques que quedaron de una manera media difusa, que si eran los iraníes lo negaron, otros medios acusando a Israel, que estaba promoviendo un enfrentamiento con los Estados Unidos. Lo cierto es que habían enfrentamientos, y esos enfrentamientos, cuando ya hay enfrentamientos de este tipo, pueden, valga la redundancia, pueden llevar a un conflicto de otra naturaleza,
y ese es, digamos, lo que está atrás de lo que estaba sucediendo. Había un nivel de tensión, o hay un nivel de tensión en el área fuerte, no se ha terminado, pero en ese momento del asesinato del general Soleimani crece esa tensión. Irak le reclama a los Estados Unidos, días antes, las milicias de Hezbollah iraquí habían prácticamente tomado el perímetro externo de control de la zona verde donde se encuentra la embajada de los Estados Unidos. Habían quemado los puestos principales de control. El gobierno iraquí, que ha reconocido a estas milicias como parte del ejército iraquí, intervino, las milicias se fueron. Supuestamente incluso Irán participó como mediador para que la situación no escalara. Y entonces se produce el asesinato de Soleimani, prácticamente creando esta gran conmoción. Estados Unidos empieza a plantear de que lo estaba haciendo porque Soleimani específicamente podía atacar la embajada de Estados Unidos. Después salió una información difusa de que pensaba atacar 4 embajadas estadounidenses en el área. Lo cierto es que en todas las conferencias de prensa donde ha participado casi siempre el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, la prensa internacional y la prensa nacional estadounidense le ha preguntado a Mike Pompeo por las pruebas que indiquen que esta situación iba a ocurrir, y realmente esto ha quedado, no se ha presentado ninguna prueba efectiva. O sea, una prueba efectiva podría decir, hay información, no sé, en las comunicaciones interceptadas que iban a asaltar la embajada de Arabia Saudita, la embajada de Yemen, poniendo ejemplos hipotéticos. No se dice, se dice 4 embajadas, queda así como una información en el área. Los medios internacionales, y específicamente realmente hay que tener en cuenta los medios nacionales estadounidenses, los medios más importantes, llámese New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, lo que están señalando es, como respuesta a las preguntas que están haciendo los medios, de que no hay ninguna información directa que vincule o que vinculara a Soleimani con los ataques a estas embajadas. Y prácticamente lo que estaba quedando era que Estados Unidos estaba poniendo una especie de pretexto para lo que había ocurrido, creando también, repito, una situación incómoda de Irak. Irak incluso planteó que las tropas estadounidenses debían retirarse de Irak. Se lleva al Parlamento iraquí, el Parlamento iraquí vota de manera abrumadora porque se retiren las tropas estadounidenses. Hay primero una especie de confusión incluso dentro de los Estados Unidos cuando el jefe estadounidense en el área dice que se están preparando las tropas estadounidenses para retirarse. Después aparece el ministro de Defensa, el secretario de Defensa estadounidense, Esper, y dice que no, que eso fue un error de un borrador que no era. O sea, la impresión realmente que da es que es como si existieran diferentes opiniones dentro de la actual administración de qué es lo que qué es lo que se iba a hacer, qué era lo que iba a pasar, sabiendo que Irán iba a responder como respondió, como finalmente ha quedado el lanzamiento de 29 misiles contra 2 bases de las fuerzas llamadas fuerzas internacionales, mayoritariamente fuerzas estadounidenses, que Irán dice que trajo consigo 80 muertos, la parte estadounidense dice que no hubo ningún muerto. Lo cierto es que si nos atenemos a lo que ocurre o al desarrollo tecnológico del ejército de Estados Unidos y los Estados Unidos, efectivamente los satélites estadounidenses y los aviones de alerta temprana, AWACS, deben haber visto que Irán estaba montando las lanzaderas de misiles para hacer el ataque. Trajo consigo que incluso con tiempo de antelación las fuerzas estadounidenses y las fuerzas instaladas en diferentes bases estadounidenses se hubiesen podido refugiar en los búnkeres, como hicieron, pero se refugiaron en los búnkeres, quizás no hubo muertos,
pero las bases prácticamente fueron destruidas, o sea, sus instalaciones materiales, sus instalaciones externas, las instalaciones que están en la superficie, no en los buques, fueron prácticamente destruidos y han llegado muchas, digamos, imágenes sobre esto. No se puede decir de que los misiles hayan caído fuera, los misiles no dieron, los misiles no sirven, todo lo contrario, los misiles hicieron blanco, las fuerzas estadounidenses no derribaron ningún misil. En el programa anterior dije que cada vez que atacaban a Siria, las fuerzas, muchas veces incluso a las bases rusas en Siria, los sistemas SAM-300 y SAM-400 destruyen a la mayoría de los misiles. En algunos casos han destruido a todos los misiles, y lo cierto es que los 29 misiles que lanzó Irán contra los Estados Unidos cayeron en las dos bases estadounidenses y no fue derribado ninguno. Yo creería que Estados Unidos no tiene los sistemas Patriot, sistemas antiaéreos en esa región, una región compleja, en un territorio iraquí que es un territorio hostil, realmente, porque el ataque fue contra dos bases de la coalición internacional, repito, mayoritariamente Estados Unidos en Irak. No tienen esos sistemas ahí y de manera abierta, de manera, digamos, directa, los misiles cayeron y destruyeron la infraestructura en ese territorio, en las dos bases. Estados Unidos no respondió. Qué bueno que no respondió Estados Unidos, habría que decir, realmente muchos tendríamos que decir esto. Si una respuesta estadounidense hubiese llevado a una gran escalada militar, ahora mismo estuviéramos en una guerra entre los dos países, con los vínculos o la vinculación de otros países regionales dentro del conflicto, a saber hasta dónde se hubiese podido llegar. No ocurrió, pero dando respuestas a las preguntas del programa anterior, Estados Unidos no tuvo una respuesta directa como normalmente ha hecho en toda la historia militar de Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se erigió en la principal superpotencia mundial. Estados Unidos no respondió al ataque de Irán. Es posible que para un futuro los historiadores marquen esto como un momento importante en la historia militar de Estados Unidos. ¿Podía Estados Unidos responder? Yo creería que sí. Tiene un grupo de batalla en el Golfo Pérsico, o sea, tiene un portaavión con todos los barcos de superficie y submarinos que los resguardan, difíciles de tocar, creería yo, por Irán, a no ser un ataque prácticamente suicida. Podía haber respondido, no lo hizo. Irán sí lo hubiese podido, si no destruir el grupo de batalla, hubiese atacado todas las bases estadounidenses en el área, con las consecuencias que hubiese podido traer. Hezbollah hubiese podido atacar a Israel, Hamas hubiera podido atacar a Israel también. El gobierno sirio posiblemente hubiese atacado la ciudad de Idlib y hubiese acabado con los remanentes de los llamados rebeldes sirios para ocupar todo ese territorio que pertenece a Siria, y hubiese habido una gran confrontación. No ocurrió porque Estados Unidos no respondió, por lo menos militarmente. Conocemos que hubo una respuesta económica, medidas económicas que ya son comunes en la política exterior estadounidense, sobre todo en la política de esta nueva administración, que ha empleado este recurso de el ataque económico como su principal arma para responder o en su arsenal incluso diplomático contra todos los países que de una u otra manera tienen algún tipo de enfrentamiento con los Estados Unidos. Son los casos de Rusia, son los casos de Irán, e incluso amenazó a Irak de que si las fuerzas estadounidenses eran obligadas a retirarse, Estados Unidos congelaría los activos iraquíes en el exterior, en los bancos que están en Estados Unidos, en Occidente. Sería realmente para Irak un gran caos económico, pero es una presión económica. Pero estas presiones económicas a la vez hay que también dejar bien claro, son presiones económicas y no hay un accionar militar, porque lo cierto es que en la administración Trump, que va a cumplir
prácticamente ya está más de su tercer año y va a cumplir un cuarto año. Este año 2020 es el año de las elecciones intermedias, donde Trump va a intentar ganar un segundo periodo, o sea, otros 4 años de presidencia. La administración Trump no ha hecho una guerra directa contra ningún estado, cosa que no ocurre en la historia de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Todos los presidentes estadounidenses, de una u otra manera, habían participado en un conflicto regional, en un conflicto de baja intensidad, donde muchas veces, de manera directa, las fuerzas estadounidenses habían tenido una participación decisiva. Y hoy esto no ocurre. Y repito, podría de aquí a unos años los historiadores señalar de que este momento de la historia de la humanidad, este momento de la historia de la geopolítica mundial, marca un antes o un después de la política de los Estados Unidos. Muchas gracias y pasen muy buenas noches.